vayamos juntos a la palabra del Señor. Quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de Nehemías. Queremos continuar con lo que se comenzó la semana pasada, de tiempo de crecer, tiempo de edificar, tiempo de levantarse, tiempo de cerrar fuerte. Quiero continuar con lo que el Espíritu está hablando a su iglesia y quiero que vayamos juntos a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vas a poder leerlo acá conmigo en la pantalla si quieres también. Nehemías capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Verso 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió que en el mes de Quisleu, acordate eso. ¿Mes de cuándo? De Quisleu. Quisleu, del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, juntos con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio, que vivían en Judá. Y también le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me respondieron: los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Quiero meterme continuando con la conversación de la semana pasada. Quiero leyendo Nehemías, distintas características de la vida de un hombre de fe, de un hombre de oración, de un hombre que marcó una diferencia en su tiempo y con su generación. Tan grande la diferencia que Nehemías es un referente directo de toda la historia de Dios en el pueblo de Israel, en cómo Dios los levantó y los restauró. Y es importante ver que Nehemías dice que en el año del mes de Quisleu, ahora lo vamos a poner ahí en la pantalla, mes de Quisleu. Mes de Quisleu, leemos así, decimos, bueno, ese mes, ¿dónde es? Mes de Quisleu, bueno, no pasa nada, sigamos leyendo. No, pero es muy importante porque el mes de Quisleu representa el mes de diciembre en nuestro calendario. Entonces, vas a ver por qué es tan importante esto. En diciembre, Nehemías, siendo un copero del rey, que tenía toda la confianza del hombre más poderoso en este momento, el hombre más poderoso que estaba en la tierra, que era el rey, Nehemías le servía muy de cerca como un copero, aquel que probaba los alimentos, las bebidas particularmente, antes de que el rey las probara y dando siempre su vida. Y el rey confiaba plenamente en el trabajo de Nehemías. En ese tiempo donde él estaba trabajando, él siendo judío, trabajando en un pueblo extranjero, en una tierra extranjera, no era su lugar. Su tierra había sido desolada a causa del cautiverio, a causa de Babilonia. Y en el mes de diciembre, en el año 20 del rey Artajerjes, dice que él estaba trabajando y llegó uno de sus familiares, amigos, conocidos. Y él le preguntó: ¿cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está la gente allá en Jerusalén? Y la respuesta fue: el pueblo está pasando grandes dificultades. No la está pasando bien el pueblo. La gente no está bien. La gente está agobiada. Las murallas están destruidas, las puertas están consumidas por fuego, la ciudad está destruida. Nehemías recibe malas noticias. Malas noticias como cualquiera de nosotros puede recibir cualquier día de la semana. Una mala noticia seguramente te ha pasado, donde todo parecía estar bien, tú en tu trabajo, tú en tus cosas, y de pronto te llegan malas noticias.
¿Cómo reaccionamos frente a una mala noticia? ¿Cómo reaccionamos o cómo deberíamos reaccionar a alguien que cree en el Señor frente a malas noticias? Porque déjame decirte que malas noticias siempre estarán, siempre llegarán. No pienses que porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo somos libres de recibir alguna mala noticia. No, 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 no. En este mundo hay aflicción. En este mundo hay problemas. En este mundo hay dificultades. Pero el Señor dijo, confía, yo he vencido al mundo. Malas noticias constantemente habrán, llegarán. Y Nehemías comienza a recibir malas noticias. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las malas noticias? Veamos cómo reaccionó Nehemías frente a una mala noticia. Verso 4 dice, cuando escuché esto, me senté a llorar, lleno de dolor. ¿Qué pasó cuando Nehemías recibió una mala noticia? Se puso triste, se llenó de dolor. Y dice que agarró y que se sentó a llorar. Yo veo mucho más que un hombre débil, veo un hombre sensible a la necesidad y te voy a mostrar por qué. Nehemías era un hombre sensible a la necesidad, especialmente a la necesidad de su pueblo, especialmente a la necesidad de su gente. Cuando él recibe malas noticias, déjame decirte que Nehemías no la estaba pasando mal. Tenía un muy buen trabajo. No cualquiera era copero del hombre más poderoso de ese tiempo. No cualquiera era el hombre de confianza del rey. No. No tenía un sueldo que a ver si llegaba a fin de mes. Nehemías le iba muy bien. Tenía un muy buen trabajo. No necesitaba nada. Había podido triunfar lejos de su tierra. Siendo extranjeros había podido triunfar. La mayoría de los judíos estaban esparcidos, pero Dios a él le había dado favor y gracia para trabajar al lado de la persona más poderosa de la tierra en ese momento. Nehemías estaba bien, pero él pregunta por su familia. Él pregunta por sus hermanos. Él pregunta por su tierra. Él pregunta por su gente. Y recibe malas noticias. Y él se sienta a llorar. Era un hombre sensible a la necesidad. ¿Por qué quiero comenzar? ¿Por qué comienzo hablando con esto? Porque si bien nosotros estamos expuestos constantemente a recibir malas noticias, muchas veces nos volvemos insensibles a la necesidad. Muchas veces vemos que está pasando malas noticias en tal lugar, escuchamos que quizás fulano o mengano, gente que conocemos no la está pasando bien, pero nos volvemos insensibles a la necesidad. Bueno, ya va a pasar y no nos pasa nada y seguimos con nuestras cosas, seguimos con nuestros trabajos. Nehemías no era insensible a la necesidad. Nehemías era tan sensible que él, estando bien, se sentó y se puso a llorar por su pueblo, se puso a llorar por su familia, se puso a llorar por sus hermanos de la misma sangre. Hombre sensible a la necesidad. Familia, amada iglesia, nunca nosotros podemos perder la insensibilidad a lo que está ocurriendo allá afuera. Nunca nosotros podemos caer en ser insensibles a lo que está pasando, porque el mundo cada vez será más mundo y cada vez habrá más maldad. Pero la iglesia no está llamada a cerrar los ojos, a dar la espalda, a no hacer caso a lo que está pasando. No, estamos llamados a ser sensibles con lo que está pasando la gente, a ser sensibles a su necesidad. Muchas veces vemos malas noticias y a lo mejor ahora con las redes sociales está todo al clic de un dedo. Puedes ver malas noticias, que golpearon a tal, que asaltaron a tal, que en tal lugar están haciendo eso. Pero como lo vemos a diario, empezamos con el dedo. Bueno, otra más. Y seguimos. Me voy a ver cómo salió mi equipo. Me voy a ver el cantante que me gusta, a ver qué subió ahora. Y pasamos de ver una noticia terrible a ver el deporte
en un segundo. Y no nos movió absolutamente nada. Nos volvimos insensibles a la necesidad. Nehemías tenía un corazón sensible a la necesidad. Él estaba súper bien. Económicamente no necesitaba nada. Pero él agarró, se sentó y se puso a llorar por su pueblo. Amados, la iglesia, ese es el llamado de la iglesia. Interceder por la gente que está sufriendo, que no conoce al Señor Jesucristo. Sentarse, que te duela lo que está pasando, más cuando es alguien de la casa, más cuando es alguien de la familia. ¿Qué puedo hacer yo? No me puedo quedar tranquilo, no puedo seguir con mi vida como todos los días, no puedo seguir con mis redes sociales como si no hubiera sentido ninguna. No, algo tengo que hacer. Es el llamado que Nehemías abraza. ¿Y por qué te digo que no se sentó por debilidad, sino por una sensibilidad? Porque dice verso 4, sigo leyendo, después de que se sentó y lloró, dice: durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago de día y de noche. Escucha. Se sentó no por debilidad, sino por sensibilidad a la necesidad. Porque en cuanto él se sienta que le duele lo que está pasando ahí afuera, él comienza a orar. Y él le dice: Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres misericordioso. Yo, tu siervo, te pido que escuches, te ruego que escuches mi oración que hago de día y de noche. No era una oración por los alimentos nada más. Bueno, Señor, acordate por favor de los niños de África, que les vaya bien. No era una oración de alimentos. Era una oración desde lo más profundo de la sensibilidad de su espíritu, que la hacía de día y de noche. Lo primero que veo en Nehemías fue lo que dije recién: era un hombre sensible a la necesidad. Lo segundo, para que lo vayas anotando, vas a ver todas las características de Nehemías, mismas que Dios quiere formar en nosotros como su iglesia. La segunda característica de Nehemías es que Nehemías era un hombre de oración, de día y de noche. Era un hombre que oraba de día y que oraba de noche. Nehemías era un hombre de oración, y me encanta porque el verso 6 dice: te ruego. No eran de las oraciones que le ordenan a Dios qué hacer, como gente quizás has escuchado que se pare y que le ordena a Dios qué tiene que hacer. No, espere. No. Nehemías tenía un corazón humillado al Señor. Acá estoy, soy tu hijo, soy tu siervo. Yo te pido con un ruego, con un clamor, que escuches la oración que estoy haciendo de día y de noche por mi pueblo. Él no le ordenaba a Dios, él se humillaba delante del Señor. Nehemías era un hombre de oración, humillado delante del Señor. Y dice: la oración que hago de día y de noche por tus siervos, por los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Voy a hacer un paréntesis acá. La semana pasada vimos cómo este hombre Nehemías terminó siendo un reformador en su generación. Terminó levantando las murallas de Jerusalén frente a toda oposición que se levantó en su contra. Él terminó siendo alguien que inspiró al pueblo a trabajar unido, puso centinelas, con una mano en la espada, con otra en la palabra. Un hombre tremendo de fe. Pero este hombre comienza mostrándonos que él era sensible a la necesidad, que él era un hombre de oración.
Y que acá Nehemías era un hombre, la tercera característica, que asumía responsabilidad por lo que estaba pasando. Era un hombre que asumía responsabilidad, total responsabilidad por la situación. Fíjate que dice en el verso 6, confieso que, claro, que todo Israel ha pecado, pero yo también, y mi familia también. Era un hombre que asumía responsabilidad. Era un hombre de oración, pero que no le echaba la culpa a los demás de cómo estaba la situación. No, él asumía su responsabilidad y buscó ser parte de la solución por todo lo que estaba pasando. No dijo, no, soy solamente por esto y yo me arrepiento por mi pecado. Bueno, los demás que se la arreglen, Señor. No. Yo confieso que hoy entiendo que hemos pecado contra ti. Todo Israel ha pecado. Incluso mi familia ha pecado contra ti. Y yo he pecado contra ti. Es un hombre que acepta responsabilidad. Amados, muchas veces nos encanta querer construir, levantar, que todo salga edificado, pero eso comienza siendo sensible a lo que está pasando y segundo, asumiendo responsabilidad por las cosas que no están saliendo. Yo soy responsable, dijo Nehemías. Yo sé que el pueblo ha pecado, pero yo también he fallado, porque tú mandaste que te amáramos con todas las fuerzas y no lo hice como tú mandaste. Mira cómo sigue diciendo Nehemías, verso 7. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos y las órdenes y las leyes que le diste a tu siervo Moisés. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés. Escuchá, te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a Moisés cuando le dijiste, si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que se me adore. Me encanta entender completamente de dónde, cuál situación le tocó enfrentar a Nehemías. Nehemías reconoce, era un hombre sensible, era un hombre de oración, pero era un hombre que asumía la responsabilidad de las cosas que estaban pasando. Aunque a él le estaba yendo bien, él se hizo responsable delante de Dios porque entendió que no cumplió tampoco él al pie de la letra, como Dios le mandó a Moisés, su palabra. Y Nehemías dice, yo te ruego y te pido perdón, confieso mi pecado, he pecado yo, ha pecado mi familia, ha pecado el pueblo contra de ti. Pero Señor, te pido que te acuerdes de la promesa que le diste a Moisés. Tú dijiste que si nosotros éramos fieles, si nos regresábamos a ti, tú nos traerías, no importa de dónde estemos, tú nos traerías al lugar donde tú quieres que te adoremos. Nehemías era un hombre que asumía responsabilidad, pero la cuarta característica, o la quinta, no sé, no las tengo enumeradas. Cuarta, era un hombre que oraba con la palabra de Dios. No oraba sus buenas intenciones, oraba la palabra. Él le dice, Señor, tú le dijiste a Moisés, si no son fieles, los dispersaré. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. Señor, oro tu palabra, oro tu promesa, oro tus promesas. Nehemías me encanta porque aprende a orar la palabra del Señor. Señor, recuerdo tus promesas y oro por tus promesas. Tú dijiste que nos regresarías al lugar que tú has elegido para que te adorara. Nehemías oraba de día y de noche.
¿Cuándo comenzó esto? ¿En qué mes? En diciembre. Sigo leyendo Nehemías capítulo 1, verso 11. Señor, te ruego, escucha el corazón de Nehemías. Nehemías no estaba ordenándole a Dios. No era oración de que te ordeno que hagas esto. No, espera. Déjame decirles algo, amada familia. Dios no te debe absolutamente nada a ti. Pero nosotros le debemos todo a Él. Porque a veces, Señor, no hiciste esto, y lo otro, y tal. Y Dios dice, espera, yo no te debo nada, Es decir, no pienses que Dios te debe algo. Es que Él me prometió, Él no te debe nada. Él es soberano y fiel. Pero Él no te debe nada ni me debe nada. Yo le debo todo a Él. Todo le debo. Es más, estoy respirando hoy gracias a Él. Todo. No, Él no me debe nada. No, esas oraciones donde yo le ordeno a Dios, no, Él es el Dios. Yo soy su hijo y yo me someto. Si Él lo quiere hacer, bien, Él es fiel y soberano. Si Él no lo quiere hacer, bien, Él es fiel y soberano. No me debe nada. Yo le debo todo. Por eso Nehemías dice, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. En este tiempo yo era el copero del rey. Y me encanta Nehemías porque era un hombre sensible a la necesidad. Era un hombre de oración. Era un hombre que asumía responsabilidad. Era un hombre que oraba con la palabra de Dios. Pero era un hombre que sabía clamar por el favor de Dios a su vida. Que clamaba al Señor por su vida. Él empieza a orar esto. ¿Cuándo lo empieza a hacer? En el mes de Quisleu, en diciembre. ¿Y cuántas veces lo hacía? Día y noche. Acá va porque era tan importante aprender eso. Nehemías capítulo 2, terminamos el 1. Nehemías 2, él terminó el 1 orando por el favor del rey. Nehemías capítulo 2. En el mes de Nisán, otra vez. ¿Y ese mes cuál es? En el año 20 del rey Artajerjes, un día le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví al rey. Pausa. Porque acá él va a tener un encuentro con el rey. ¿En qué mes? Un encuentro donde en ese mes pasa algo excepcional. En el mes de Nisán. El mes de Nisán en nuestro calendario representa el mes de abril. El mes de abril. ¿Qué significa eso, Emiliano? Significa que Nehemías lleva 4 meses orando día y noche por su pueblo y para que Dios le dé favor, porque Él quiere hacer algo a favor de su pueblo. 4 meses. Esta es la otra característica que aprendo en Nehemías. Él era un hombre perseverante en la oración. No solamente era un hombre que oraba, era un hombre que era perseverante en oración. 4 meses orando día y noche. Día y noche. Diciembre, día y noche. Enero, todos los días de enero, día y noche orando. Febrero, todos los días de febrero, día y noche orando para que el Señor escuchara su oración, recordando las promesas que le había dado, para que Dios le permitiera hacer algo que le diera favor con el rey. Febrero, marzo, abril, perseverante en la oración. Muchas veces nosotros oramos por algo y como no se cumplió en esa semana,
al siguiente domingo ya dejamos de orar. No, yo fui acá al 911 para que oraran por mí, porque por un trabajo, pero ya pasó una semana, Emiliano, y no conseguí trabajo. No, ya no estoy orando más. No, es que yo fui para allá al 911 para que oraran porque me duele acá la espalda, pero ya pasaron 15 días y me sigue doliendo, así que no, yo creo que ya me voy a quedar con esto, ya así, ya está. No, espera. Nehemías era un hombre que perseveraba día y noche en la oración. No tuvo respuesta el mes de diciembre, no tuvo respuesta en enero, no tuvo respuesta en febrero, no tuvo respuesta en marzo, pero Nehemías seguía orando día y noche. Eso es un hombre que es perseverante en la oración, que no baja los brazos, que sigue orando. ¿Por qué hablo esto, amada iglesia? Porque el llamado a nosotros es perseverar en la oración. Ese es el llamado para nosotros, perseverar en la oración. Jesús le dijo, hey, no pudieron ni una hora orar conmigo, una hora. Día y noche. Es que todavía Dios no responde. Sigo orando día y noche. Es que ya llevo desde el año pasado, desde diciembre, orando. Sigo orando día y noche por lo que Dios me pidió. Porque yo sé que Él escucha mi oración y Él va a responder cuando Él quiera. Pero yo sigo orando día y noche. Después de 4 meses de oración, vino la respuesta que Nehemías estaba esperando. Verso 2 del capítulo 2. Así que el rey me preguntó, cuando le estaba sirviendo ahí, haciendo su trabajo de copero, le preguntó, ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo. Debe ser por una tristeza del corazón. Sentí mucho miedo. Pausa. ¿Por qué sintió miedo Nehemías? Porque vos no podías estar triste delante del rey. Eso implicaba que te pudieran cortar la cabeza. Es decir, si el rey estaba dando un discurso, todos tenían que estar atentos. Si uno se dormía, si uno estaba escuchando al rey, pero cuello. Qué gracia vivimos hoy. Uno se inspira, me voy a poner, ay, que cuando habla el pastor me inspiro y me baja un sueño impresionante. Y lo peor que después sale de acá y sale despierto. Pero la horita del mensaje, ay, qué a gusto se duerme en la iglesia. No, eso claro, acá no pasa. Pero él estaba triste y no podía ocultarlo. Y el rey se dio cuenta que estaba triste. Y le dijo, ¿estás triste? Y él dice, Nehemías, sentí mucho miedo ahí. Cuando se dio cuenta, sentí mucho miedo porque mi vida estaba en peligro. Pero, dice, sentí mucho miedo, pero aún así le dije al rey, que viva el rey por siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Me encanta porque Nehemías seguía sensible a la necesidad, pero la llevó a la tristeza, la llevó a la oración. Muchos se sienten tristes, pero no oran. Muchos se sienten tristes y dejan de orar y piden que alguien ore y ya no vuelven a orar. Nehemías era un hombre que oraba, pero que perseveraba en la oración porque estaba triste por lo que estaba pasando. Pero su tristeza lo llevaba a no bajar los brazos, sino perseverar en oración. Y le dice al rey, ¿cómo no voy a estar triste? Si mi pueblo está en ruinas, mis antepasados, mi tierra está toda destruida. Estoy triste por eso. Y el rey le pregunta. Entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar?
Amado, a mí esta parte me emociona tanto como a ti. El rey, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, le dice: te veo triste, ¿cómo te puedo ayudar? Amada iglesia, escucha. Nosotros servimos no a un rey como cualquier ser humano. Nosotros servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, donde todo imperio y toda autoridad está bajo sus pies. Y Él mira la oración de sus hijos y dice: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Dios quiere ayudarnos. Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere responder a la oración, pero Él necesita encontrar un hombre humillado, rendido, que sigue perseverando día y noche, aunque no vea respuesta. Pero llegará el día en que la respuesta llegará. Que el Señor nos encuentre perseverando en las situaciones, porque todos tenemos malas noticias, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos cosas que nos gustaría que Dios ya lo hiciera hoy. Pero Él es soberano y Él sabe cuándo, cómo y por dónde lo hará. Pero lo que a mí me toca es que cuando el Señor me mire, me vea rendido, humillado, perseverando, creyendo, orando. Y Él llegará el momento en que dirá: ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces, verso 4. Entonces el rey me dijo: ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder, le oré al Dios del cielo. Mira. Nehemías era un hombre de oración. Tanto así que cuando le preguntan: ¿cómo te puedo ayudar?, Nehemías dice: antes de responderle, le oré a mi Dios. Acá veo la otra característica de Nehemías, que Nehemías oraba literalmente por todo en su vida. Amado, ¿de cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado tú y yo si antes de responder hubiéramos orado? No levante la mano ni los pies. ¿De cuántas cosas nos hubiéramos librado? ¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado si antes de hacer y antes de responder le hubiéramos orado al Señor? Nehemías en ese momento, y yo creo que fue en ese momento porque él no podía hacer esperar al rey. No fue que dijo: ¿en qué te puedo ayudar? A ver, aguantame, rey, ahí vengo. No le podías dar la espalda al rey. Escuchá, era el rey, no era cualquier, era el rey, tenía toda autoridad. Pero Nehemías dice que antes de responder, él comienza a orar. Yo me imagino que fue una oración interna, que él empezó por dentro: Señor, ayúdame, Lalito, tú también, con el piano. Él empieza a decir: Señor, ayúdame, que cuando ahora abra mi boca, sean tus palabras puestas en mi boca. Dame favor, lo que vengo orando, ya llevo 4 meses pidiéndote por esta oportunidad. Dame favor delante del rey. Y él, antes de responderle, comenzó a orar. Verso 5 del capítulo 2. Entonces le dije al rey: si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. La reina, verso 6,
que estaba sentado al lado del rey. Ambos me preguntaron: ¿y cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Y Nehemías le dice: le dije exactamente cuánto me demoraría. Pausa. No sé si podemos ver esto tan importante. Nehemías, en este tiempo, desde diciembre hasta hoy, abril, donde ya el rey le pregunta algo que él venía hace 4 meses orando. Escúchame, Nehemías no solamente venía orando, él venía orando y venía planificando para cuando Dios abra la puerta de bendición. Escucha, Nehemías oraba y accionaba. Nehemías durante 4 meses le pedía a Dios: dame la oportunidad, dame favor con el rey. Quiero hacer algo por lo que está pasando en mi pueblo. Yo me hago responsable por mis pecados, por lo de mi familia. Hemos pecado en contra tuyo. Pero Señor, tú le dijiste a Moisés que si nosotros nos volvíamos a ti y te obedecíamos, tú nos ibas a traer de las tierras lejanas y ibas a restaurar nuestra ciudad, ibas a levantar otra vez los muros para que estemos seguros. Señor, déjame ser parte de lo que quieres hacer. Y mientras oraba, él planeaba: bueno, Dios me va a responder. No sé si hoy, no sé si en enero, pero Dios me va a responder. ¿Qué voy a hacer cuando me responda? Yo necesito saber cuánto tiempo me va a tardar sumarme yo al plan de Dios para su pueblo. Escucha, acá hay muchas enseñanzas, porque no es que Nehemías le estaba pidiendo a que Dios se sumara a su agenda y a sus planes. No. Nehemías estaba orando para él sumarse a una agenda más grande y a unos planes más grandes, que eran los planes de Dios. Dios había prometido que después de 70 años iba a restaurar su ciudad. Iban, a causa de su obediencia, serían llevados cautivos. Fueron llevados en 3 partes. Pero él profetiza a través de Jeremías: 70 años pasarán, pero después de 70 años el Señor volverá a su pueblo y Dios usará gente para restaurar su pueblo, para levantar las murallas. Daniel es uno de esos que empieza a leer y dice: hey, 70 años, ya se está por cumplir el tiempo y las promesas de Dios. Nehemías dice: hay un plan de Dios que es más grande que mi propio trabajo. A mí me va bien en mi trabajo. Yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada. Yo trabajo al lado de la persona más poderosa de la tierra. No, me pagan bien, horas extra, me pagan mis horas extras, mis vacaciones. Tomo y como de primera. Nadie come mejor que yo, porque yo como la misma comida que le sirven al rey, la como yo antes. ¿Le iba bien a Nehemías o no? Pero él no le pide que Dios se sume a sus planes ni a su vida. Nehemías dice: yo quiero sumar mi vida a tus planes. Yo quiero acomodar mi agenda a tu agenda. Y entonces, mientras 4 meses él oraba y él buscaba cómo ser parte de un plan más grande que su propia vida, cómo ser parte de una agenda más grande que su propia agenda. Y este es el llamado para la iglesia. No necesitamos sumar a Dios a nuestra agenda y a nuestros días. Dios no te debe nada. Yo necesito sumarme a su agenda y a sus planes. Vos ves muchas de las oraciones que la gente hace y lo que quiere es meter a Dios en su agenda, meter a Dios en su semana, meter a Dios en sus días. Y suena bonito. Mete a Dios, incluye a Dios en esto. Sí, suena bien, es verdad. Pero la realidad espiritual es que yo tengo que sumar toda mi vida a su agenda, todo mi tiempo a sus tiempos, todos mis planes a su plan, porque su plan es más grande que mi plan.
sus caminos son mejores que mis caminos, sus pensamientos son mejores que mis pensamientos. Y él, Nehemías, durante 4 meses, su agenda y sus planes estaban en función del plan de Dios. Y él estaba orando, pero él estaba planificando todo lo que necesitaba. Imagínate cuando el rey le hace la pregunta. Está con la reina, ¿no? Le dice: ¿por qué estás triste? Porque mi pueblo está en ruina. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, ¿qué? No. Antes de orar, de responder, le oré a mi Dios. Le respondí. Y entonces él está con la reina. Se miran. Se quiere ir, ¿verdad? Sí. Bueno, pregúntale cuánto tiempo le va a tomar y cuándo va a regresar. Nehemías, ¿cuánto tiempo te va a tomar esto y cuándo vas a regresar? Ay, no sé, no, la verdad que ni lo pensé, no pensé que Dios me iba a responder. No. Nehemías dice: le dije exactamente cuánto tiempo me tomaría y cuándo regresaría. Y dice: si su majestad está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia que queden al occidente del río Éufrates, para que me dejen libremente pasar hasta que yo llegue a Judá. Le ruego que una de esas cartas esté dirigida también a Asaf. Mirá, tenía todo planeado Nehemías. Tenía todo planificado. Él sabía que para salir iba a necesitar cartas para que lo dejen pasar, pero también estaba una carta especial para que se la den a Asaf, para que Asaf le provea material. Tenía todo planeado. Le ruego que esas cartas esté dirigida a Asaf, una de ellas, el administrador de los bosques del rey, para que me suministre madera para las vigas de las puertas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde voy a vivir. Le pidió para todo. Para la ciudad, para el templo. Y claro, ¿y dónde voy a vivir yo? Necesito que me des también para mi casa. Entonces, el rey me dio lo que le pedí debido a que Dios estaba conmigo. ¡Aleluya! Le dije exactamente lo que necesitaba, cuánto tiempo me iba a tardar y cuándo iba a regresar. Escucha, Nehemías no solamente era un hombre de oración, Nehemías era un hombre perseverante en la oración. Pero mientras la respuesta no llegaba, él planificaba en la presencia de Dios, porque sabía que un día esa respuesta iba a llegar. Y cuando llegara la respuesta, quiero que me encuentre preparado. Amado, muchas respuestas no llegan porque no hemos orado y no nos estamos preparando para lo que estamos orando tampoco. Nehemías no era solamente un hombre de oración, era un hombre de acción. Oro y ejecuto, oro y planifico. Mientras la respuesta llega, yo ya sé que cuando Dios responda voy a necesitar esto y lo otro, y voy a estar listo cuando se abran los cielos a mi favor. Y así fue. Le dije exactamente cuánto tiempo, cuándo regresaría, todo lo que necesitaba. Y el rey estuvo de acuerdo porque Dios estaba conmigo. Amado, Dios está con aquellos que planifican las cosas. Dios está con aquellos que toman acción en el asunto. Dios está con aquellos que ejecutan orando, pero accionando también. Por eso Nehemías es un hombre de oración y de acción. Amada iglesia, no nos podemos quedar solamente en la oración. Necesitamos que Dios siempre nos encuentre preparados, planificando, viendo cuánto me va a llevar, cuánto tiempo, qué tengo que hacer, qué más puedo hacer mientras esta respuesta llega, cómo me sigo comprometiendo más con el Señor, cómo lo sigo sirviendo, cómo sigo buscándolo, cómo sigo ejecutando. Hombres
que oran, pero que planifican. Mujeres que oran, pero que toman cartas en el asunto para el Señor. Porque mucha gente ora y se queda de brazos cruzados. Yo lloré, yo ya le pedí. Ahora estoy esperando que Él responda. Y Dios dice, yo estoy esperando que vos planifiques. Y yo estoy esperando que vos me creas que esa respuesta llegará. Pero si te la mando hoy, no estás ni listo, no estás ni preparado, ni estás ni preparada. Te mando la respuesta, te echo a perder. Imagínate si Nehemías, cuando el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo te tomará? No sé, la verdad que no calculé. ¿Y qué necesitas? No sé. No, tengo ganas de ir, yo tengo un deseo, estoy orando, pero no tengo idea qué necesito. Es el rey, por favor, cuando sea serio me avisas. No. Nehemías tenía todo calculado. Estamos llamados, amada iglesia, a la oración y a la acción. Nehemías 2. Nehemías se va con cartas. Encuentra al pueblo, literalmente como le habían dicho, las murallas caídas, las puertas quemadas. Pero en el verso 17, él comienza a animar a la gente. Ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla. Amados, este es un tiempo de trabajar juntos por todo lo que viene. Cuando tú escuchas que estamos preparando para un lugar mejor, para un lugar más grande, la idea es que lo hagamos juntos, familia. La idea es que juntos nos animemos, la idea es que juntos nos emocionemos, que juntos trabajemos por lo que Él tiene preparado. Juntos no es algo del pastor o de los pastores, es algo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Juntos, dice Nehemías, trabajemos juntos, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Entonces ellos, todos animados, me dijeron, manos a la obra. Edifiquemos y trabajemos juntos. Manos a la obra. Y verso 19. Pero cuando Sanballat, el hornita, Tobías, el empleado amonita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros y nos pusieron en ridículo. Y acá comienza otra historia que es mucho de lo que habló el pastor la semana pasada. Se levantó oposición. Yo te pregunto, ¿Nehemías era un hombre sensible a la necesidad? Sí. ¿Era un hombre de oración? Sí. ¿Era un hombre que oraba la palabra del Señor? Sí. ¿Era un hombre que perseveraba día y noche? Sí. ¿Era un hombre que planificaba? Sí. ¿Era un hombre que accionaba lo que creía de parte de Dios? Sí. Y aún así se levantó oposición en su contra. ¿Era un hombre que tenía el favor de Dios? Sí. ¿Era un hombre que tenía el favor del rey? Sí. Y aún así enfrentó oposición. ¿Qué creemos nosotros que no vamos a enfrentar oposición en esta tierra? Siempre se levantará oposición. Siempre se levantarán malas noticias. Siempre se levantarán gigantes. Siempre se levantarán cosas en tu contra y en mi contra. Pero Nehemías, frente a la oposición, se enfocó en que el pueblo no se desanime. Trabajemos juntos, edifiquemos juntos. Dios está con nosotros. Me envió a este lugar para que juntos edifiquemos las murallas. Y cuando vos continuás leyendo Nehemías, frente a toda oposición, Nehemías siguió adelante. Y cuando vos ves al final del libro, Nehemías termina siendo ese que reconstruye las murallas de Jerusalén junto a todo el pueblo. No solamente él, sino que todas las familias se involucraron juntos para trabajar en un plan más grande, en una agenda más grande, que no era el plan de Nehemías ni la agenda de Nehemías, era en el plan del Señor y la agenda del Señor y los tiempos del Señor.
Amados, tienes que saber que lo que estamos preparando, lo que Dios está hablando, crecimiento, pastoreo, un tiempo distinto, un tiempo nuevo, un tiempo de mayores cosas. No es la agenda de Nehemías nada más, es la agenda del Señor. Y Dios quiere que todos juntos trabajemos y edifiquemos en eso. Es que, Emiliano, yo oré, yo creí, yo leí la Biblia, yo fui a la iglesia y los gigantes siguen estando, la oposición sigue estando. ¡Claro que sí! Es bíblico lo que te está pasando. Tienes que seguir creyendo. Pero mientras oras y crees, ejecuta, planifica, acciona. No te quedes de brazo cruzado. Hoy es un tiempo para retomar las oraciones por las cuales hemos dejado de orar. Yo no sé cuál sea la tuya. ¿Qué cosas antes estabas lleno de fe orando, pero pasó un mes, pasó 5 meses, pasó un año, pasó 2 años y como no se cumplió, ya la dejé? Hoy es un tiempo de retomar las oraciones que hemos dejado. No, la oposición no puede hacer que tú dejes de orar. Al contrario, la oposición tiene que hacer que tú te pongas a orar más, de día y de noche. Si antes nada más orabas en la mañana y hay oposición, ponete a orar en la mañana y en la noche. Si antes orabas en la mañana y en la noche y hay gigantes, ponete a orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque ciertamente el Señor es el príncipe de paz. Pero no creas que porque Él es el príncipe de paz, todo será color de rosa. No habrá nunca problemas. No. Él es el príncipe de paz para tu alma, para tu mente, aún en medio de los problemas. Es más, frente a los problemas, al que experimentas es al Señor Todopoderoso, el que te defiende, el que pelea por ti, el que te rodea como un escudo, en que vendrán 1000, 10,000, pero a ti no llegarán, en que saldrán huyendo por distintos caminos. Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Sabes cuándo se manifiesta? En medio de la oposición, en medio de los problemas, en medio de las oraciones sin respuesta. Ahí se manifiesta el Dios Todopoderoso.